Saludos chicos, vamos a iniciar el tema de distancia de un punto a una recta. Para ello me voy a permitir mostrarles una pequeña ilustración con los datos que vamos a considerar y posteriormente vamos a indicar cuál es la fórmula que se va a usar y cómo vamos a sustituir las expresiones. Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica yo estoy representando la recta que tiene por ecuación la función 3x menos 2y más 6 igual a 0. Entonces, aquí ya estoy considerando la forma general de la ecuación de la recta. Este tema ya lo habíamos analizado de manera previa. Y además estoy ubicando el punto 2, menos 1. ¿Sí? Entonces, está en el cuarto cuadrante. Y nosotros lo que queremos hacer es calcular la distancia que hay desde este punto hasta la recta. Cuando nosotros hablamos de distancia de un punto a una recta, nos estamos refiriendo precisamente a la distancia perpendicular, es decir, el segmento que va a unir a este punto con la recta tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces, para que nosotros podamos representar esta distancia, lo que vamos a hacer es utilizar una, una fórmula. Entonces, vamos a describir a continuación la fórmula y vamos a realizar pues su manejo. Vamos a utilizarla para este ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que la distancia de un punto a una recta va a calcularse utilizando la ecuación general de la recta y el punto del que queremos hablar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la fórmula aparecen los símbolos de valor absoluto. Son estas líneas verticales que dibujé aquí. Entonces, estamos diciendo que en todo momento estamos considerando que la distancia es un valor positivo, ¿sí? Entonces, consideramos arriba un número positivo dividido entre la raíz cuadrada, que también va a ser un número positivo. Entonces, la fórmula es la siguiente. La distancia de un punto que tiene por coordenadas x1, y1, a una recta que tiene por ecuación ax más by más c igual a 0, se calcula con la fórmula siguiente. Es el valor absoluto de a multiplicado por la coordenada en x1, más b por la coordenada en y1, más el valor c. Y se divide entre la raíz cuadrada del valor a al cuadrado más el valor b al cuadrado. Entonces, vamos a tomar nota de esta fórmula y con base en el ejemplo que les mostré hace un momento, vamos a calcular la distancia de ese punto que yo indiqué a la recta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar pues, los valores de las constantes. Recuerden que a, b y c son números o son los coeficientes de la ecuación de la recta. Entonces, para nuestro ejemplo, habíamos dicho que la recta era la que tenía por ecuación 3x menos 2y más 6 igual con 0. Entonces, de esta manera estamos obteniendo que el valor de a corresponde al número 3, que el valor de b corresponde al número menos 2 y que el valor de c corresponde al número 6. Ahora, para las coordenadas del punto, habíamos dicho que este punto estaba localizado en 2, menos 1, en el cuarto cuadrante. Esto implica que x1 es igual a 2, que y1 es igual a menos 1. Y son todos los valores que vamos a utilizar. Entonces, una vez que ustedes ya registraron estos valores en su libreta, los voy a quitar para hacer la sustitución correspondiente en la fórmula que habíamos mostrado anteriormente. Entonces, ya que se identificaron estos valores, si gustan ponerle pausa al video para que los puedan escribir y posteriormente vamos a realizar la sustitución. Entonces, voy a quitar los datos para poder realizar el desarrollo. Bueno, entonces continuamos. La distancia va a ser el número que se obtenga a partir de la siguiente expresión.
Recuerden que es valor absoluto, voy a colocar las barras todavía. Y en lugar de la letra A, voy a colocar el número 3, que es la cantidad que ya habíamos identificado. En lugar de X1, voy a colocar el número 2. Enseguida escribo el signo más, como aparece en la fórmula, y coloco ahora el valor de B, que era menos 2, según los datos que identificamos. A continuación voy a escribir el valor de Y1, que era negativo 1, y le voy a sumar el valor de C, que era 6. Y vuelvo a cerrar el símbolo de valor absoluto. Ahora en la parte inferior voy a colocar la raíz cuadrada y en lugar de A voy a colocar 3 elevado al cuadrado más menos 2, que era el valor de B, elevado al cuadrado también. Entonces, hasta esta parte solo hemos hecho la sustitución de valores. Entonces, tomen nota de la expresión para que podamos continuar la secuencia de operaciones. Bueno, en la parte superior nos queda el siguiente resultado. 3 por 2 son 6. Aquí por regla de signos tenemos positivo. Por negativo es menos y por el siguiente negativo va a ser más. Entonces tendría yo 2 por 1, 2 y finalmente se suma el 6. En la parte inferior voy a tener la raíz de 3 al cuadrado, que son 9. Acuérdense que al cuadrado es 3 por 3, más menos 2 al cuadrado. Tomando en cuenta que todos los números elevados al cuadrado son positivos, el resultado debe ser 4. Y hasta ahí apenas hemos desarrollado las operaciones de arriba. Voy a continuar en esta parte y hago la suma 6 más 2 más 6, me queda como resultado 14. Continúo con las barras de valor absoluto y en la parte inferior 9 más 4 me da 13. Entonces, ¿cómo voy a determinar la distancia? Bueno, el valor absoluto de 14 pues es el mismo 14, dado que este número ya es positivo. Recuerden que el valor absoluto lo que hace es convertir en positivos los números. Entonces, tendría yo 14 en la parte superior y en la parte inferior la raíz de 13. Entonces, con esta expresión yo doy por determinada la distancia del punto 2, menos 1 a la recta 3x menos 2y más 6 igual a 0. Serían esos datos. Ahora, si ustedes quisieran hacer la aproximación decimal, pues tendrían que dividir el número 14 entre la raíz de 13. Utilizando redondeo a centésimas, tendríamos que esto aproximadamente es 3.88 unidades. Es decir, la distancia desde el punto que nosotros habíamos mencionado a la recta que habíamos dibujado previamente, es decir, la distancia desde esta recta hasta este punto es de casi 4 unidades. Si ustedes, por ejemplo, dibujan la recta en su cuaderno y ubican el punto usando una escala de 1 centímetro, seguramente si ustedes intentan medir con la regla, la distancia perpendicular debe ser exactamente 3.88, 3.8 alrededor. Dependiendo de la exactitud con la que ustedes hagan su dibujo, pues es como van a ustedes a identificar estos valores. Entonces, esta fórmula es la que vamos a estar ocupando para determinar los valores numéricos que corresponden a la distancia entre un punto y una recta. Entonces, una vez que ustedes analicen este video, van a poder resolver la siguiente situación. Entonces, voy a escribir aquí el enunciado con el ejercicio para que ustedes puedan determinar esta distancia. Entonces, el ejercicio corresponde a la siguiente expresión. Voy a borrar ya esto. Y les toca determinar la distancia
de la recta x más y más 1 igual a 0 al punto A, que tiene por coordenadas 1,1. Entonces, van a realizar lo siguiente. Primero, van a dibujar la recta en el plano cartesiano. Usen escala de 1 centímetro. Después van a ubicar el punto A 1,1. Enseguida, ya que tengan estos elementos identificados, ustedes van a calcular la distancia de este punto a la recta, usando la fórmula que ya establecimos. Y finalmente, con algún color, van a marcar el segmento que va desde este punto hasta la recta, formando un ángulo de 90 grados, el cual deberá medir la distancia que ustedes calculen. Entonces, a partir de ahora, pues ya tienen la actividad explicada, y si hay alguna duda todavía, pues estamos resolviéndola vía correo electrónico. Pues manos a la obra entonces.